No recuerdo la última vez que Andrew me llamó mamá con sinceridad. Tal vez fue aquella tarde cuando se fue de casa para volar a Nueva York y empezar su primer trabajo, antes de que George muriera. Me abrazó fuerte en el jardín y dijo, «Cuídate mucho, mamá». Y su mirada no se desvió como lo hace ahora. O quizá fue mucho antes. Tal vez tenía 15 años, parado al borde de la escalera, llorando por haber sacado una mala nota en matemáticas. Y yo solo le dije, «No pasa nada, mañana lo puedes intentar de nuevo». La memoria es engañosa, sobre todo cuando los sentimientos ya no están completos. Pero hay algo que recuerdo con absoluta claridad. La primera vez que escuché a Andrew decir que yo ya no valía nada. Mi casa actual está en Beacon Hill, una residencia georgiana de 3 pisos, construida en el siglo XIX. Fachada de ladrillo rojo oscuro, ventanas de arco con marcos blancos y un patio trasero lleno de glicinas que George plantó con sus propias manos cuando recién nos mudamos. Si una sola frase puede cambiarlo todo, ¿qué llevó a un hijo que solía llamarme mamá con el corazón a mirarme hoy y decir que ya no tengo valor? No sé qué pensarás al oír el resto, pero si alguna vez creíste que el amor de una madre es inquebrantable, quédate. Y no olvides suscribirte al canal, porque a veces la verdad no desaparece. Solo espera ser contada por quien ha guardado silencio demasiado tiempo. Vivimos aquí durante 42 años. Esta no es solo una casa, es vida, recuerdos, fe y el honor de una familia. George murió en 2018 de un derrame cerebral. Yo no quise irme, ni tenía por qué, porque la casa sigue a mi nombre. Andrew lo sabe, pero también sabe otra cosa, que odio los pleitos, detesto las disputas, evito discutir y, sobre todo, no me gusta hablar más de la cuenta. Elegí vivir en el ático, un espacio lleno de luz, tranquilo, donde leo, hago té y escribo algunas notas cada mañana. Lo llamo el tejado de los recuerdos. Rachel suele bromear que vivo como una escritora ermitaña, pero Andrew no bromea así. Él ya no me ve como su madre, sino como una propiedad no liquidada. Ese sábado por la tarde hacía algo de frío. Estaba revisando un contrato antiguo cuando escuché voces desde abajo. Andrew había traído invitados, un hombre con acento español leve y una mujer joven que hablaba inglés rápido y cortante. Pero fue la voz de Andrew la que sonó más clara. Mi madre sigue viviendo arriba, pero ella ya no tiene nada que ver con este proyecto. En realidad está vieja, ya no sirve para nada. Me levanté con la taza de té aún en la mano, pero no bajé. Dejé que el té se enfriara en la mesa y cerré las cortinas en silencio. No me enojé. La verdad ya estoy acostumbrada a cómo habla Andrew cuando quiere impresionar a los demás. Pero esta vez fue diferente. Esta vez sentí que yo ya no existía, como si me hubieran enterrado en la misma casa de la que una vez fui dueña. Esa noche entré al cuarto de archivo de George. En el segundo cajón, al fondo, había una caja de madera cerrada con código. Aún recuerdo la combinación. 0223, la fecha de nuestra boda. Dentro, encontré una copia del contrato de inversión de Landmark Green, de 1997. Mi nombre figuraba en la primera página. Margaret Whitmore, socia capitalista, 42%. Y al final, una cláusula en tinta roja con la firma manuscrita de George. En caso de mi fallecimiento, todos los derechos de veto urgente pertenecen a Margaret Whitmore, sin condiciones. Cerré el documento, lo puse sobre la mesa y me preparé otra taza de té. Esa noche no dormí bien. A la mañana siguiente, llamé a Braxton, un viejo amigo y abogado de nuestra familia por casi 30 años. Braxton, necesito confirmar una cláusula de Landmark. Pensé que había salido del consejo hace tiempo. Salí de las reuniones, no de mis derechos. Me citó esa misma tarde en su casa. En su oficina, entre paredes de madera y libros de leyes, desplegamos el contrato. Braxton leyó línea por línea, luego levantó la vista. Todavía tienes poder de veto. Esa cláusula nunca se anuló. ¿Y si la activo? Crescent Holdings no podrá firmar. El anuncio de la fusión se detendría, y Andrew no se quedará tranquilo. Asentí. No necesito que se quede tranquilo, solo que deje de tratarme como si fuera invisible. 3 días después, Andrew subió a mi cuarto con una carpeta.
Mamá, la próxima semana es la firma más importante de mi vida. Crescent invertirá 900 millones. Landmark entrará en una nueva era. Quiero que estés presente. ¿En qué calidad? Puedes dar un discurso, representar a la generación fundadora. Guardé silencio unos segundos. Me llamas inútil frente a tus amigos y ahora quieres que represente a tu proyecto. ¿Qué esperas de mí, Andrew? Vaciló un instante. Luego dijo, sin mirarme a los ojos: Mamá, estás siendo demasiado sensible. Todo está cambiando. Déjame encargarme. Esa noche abrí la ventana. Las luces de la calle bañaban los ladrillos con un tono dorado. Esta casa alguna vez tuvo la música de George, la risa de Rachel en el jardín y la voz de Andrew gritando «¡Mamá!» desde abajo cada vez que no encontraba su camisa. Ahora solo queda el viento. Me pregunté, ¿desde cuándo una madre necesita permiso para existir en su propia casa? No sé qué pasará después, pero hay algo que sí sé con certeza. Ya no soy un personaje secundario. Nunca estuve muerta en este juego. Solo guardé silencio, hasta que llegó el momento de hablar. Y cuando hablo, nadie tiene derecho a ignorarme. Jamás pensé que llegaría el día en que mi propio hijo me apartaría de todo lo que construí junto a George, desde los cimientos. No dije nada cuando Andrew pasó junto a mí en el pasillo sin siquiera mirarme a los ojos, dejando caer una frase seca. No te preocupes por la empresa, mamá. Ya hay quien se encargue de todo. Solo asentí con una sonrisa tenue y regresé a mi ático. Pero dentro de mí algo se dobló, no por sus palabras, sino por cómo las dijo, como si yo fuera una extraña, una testigo forzada en una obra que ya tenía su final escrito. Esa mañana bajé más temprano de lo habitual. La casa estaba en silencio. Andrew probablemente ya se había ido. Necesitaba recuperar un estado bancario guardado en un cajón antiguo del despacho de George, la habitación que Andrew ahora usaba como oficina personal. No había entrado ahí desde la muerte de George. Cada vez que pasaba por la puerta de madera oscura, ahora con cerradura nueva, sentía que aquel lugar ya no me pertenecía. Pero hoy la puerta estaba sin seguro. Entré. El cuarto no era el mismo. La foto de George con su violín había desaparecido. Ya no estaba la lámpara de bronce que tanto amaba. En su lugar, dos pantallas grandes, un cuadro abstracto en la pared y un tablero estratégico con flechas rojas, donde mi nombre estaba tachado con marcador negro. Abrí el segundo cajón. Allí estaba el documento, pero no solo el estado de cuenta. También había un sobre con la leyenda WL Capital, documentos legales. Dentro encontré algo más. Un nuevo poder notarial. Decía otorgante Margaret Whitmore. Apoderado Andrew Whitmore. Vigencia. Desde el 17 de marzo de 2024. Por tiempo indefinido. Jamás firmé ese documento. Revisé la firma. Era la mía. Idéntica hasta el último trazo. Pero no recordaba haberlo hecho. No podía recordarlo porque nunca me lo habían presentado. Me senté en la silla con la mano sobre el pecho. Ni siquiera había tomado mi té de la mañana y ya sentía que el aire me faltaba. Subí con el documento falso y lo puse al lado de mi diario de cuero marrón. Revisé las notas de marzo. No firmé nada ese mes, solo el recibo de impuestos de la casa. ¿Cómo? Y entonces recordé. Andrew me había traído unos papeles urgentes para declarar impuestos. Me dijo que no me preocupara, que solo eran trámites. Yo firmé mientras preparaba té sin gafas. Firmé mi propia desaparición con una taza de té y una confianza estúpida. Esa tarde, Rachel me llamó. Mamá, ¿es cierto que Crescent Holdings anunciará un nuevo contrato el jueves que viene? ¿Ya te invitaron? Number No sabía nada. Qué raro. Tu nombre sigue figurando como parte de los accionistas originales. Guardé silencio. El jueves decidí ir al evento. Me puse un vestido beige sencillo y el collar de perlas que George me regaló. No necesitaba hablar ni estar al frente. Solo quería estar ahí, como un signo de interrogación silencioso en una sala llena de signos de exclamación. El evento fue en el Park Hyatt, el mismo hotel al que George me llevó cuando presentamos Landmark por primera vez, en 1999. Llegué puntual. Mostré la invitación que Rachel me envió por correo y entré al salón. Todo brillaba. Mesas arregladas, pantallas LED mostrando el proyecto Landmark Green con un lema en letras grandes: avanzar hacia el futuro, liderar la nueva generación. Busqué una mesa libre al fondo, pero no había silla para mí.
Mi nombre no estaba en el plano de asientos. No aparecía en el programa. Tampoco en el video de historia de la empresa. Mi imagen, la de la mujer que sentó las bases financieras de todo esto, había sido borrada. Solo estaba Andrew, en el centro del escenario, saludando a los inversionistas como si fuera el único fundador, hablando de una nueva era con control total legalmente consolidado. Entonces entendí. Usaron el documento falso que firmé para convencer al consejo. Me quedé sentada, en silencio. El collar de perlas se sentía más frío en mis manos. Al terminar el evento, no me acerqué a felicitar a nadie. Salí al pasillo y pedí un taxi. Justo al cruzar la puerta, escuché una voz familiar. ¿En serio vino? Pensé que sin invitación no se atrevería. Y otra voz femenina respondió con una risa seca. Al fin y al cabo, es la mamá, pero creo que ya nadie la necesita. No volteé, no reaccioné. Solo bajé la cabeza y caminé rápido. No temía las miradas condescendientes. Temía romperme ahí mismo. Esa noche no cené. Solo tomé té negro y escribí. Anoté todo. Fechas, documentos, palabras. Usé tintas de distintos colores para distinguir eventos, testigos, emociones. No era un diario. Era una forma de recordar, con claridad, con precisión, para que nadie volviera a distorsionar la verdad. Busqué en Google falsificación de firma en poderes notariales. Leí sobre leyes federales, anoté números de abogados que manejaron casos de herencias similares. No quería demandar a mi hijo, solo no quería desaparecer. Días después, envié un correo corto a Braxton. Asunto: necesito hablar texto. Sospecho de irregularidades en un poder notarial relacionado con Landmark. Conservo el original legítimo y quiero explorar la posibilidad de recuperar mis derechos como accionista. ¿Tu dirección sigue siendo la misma? Respondió una hora después. La dirección no ha cambiado y creo que usted tampoco debería cambiar más. No deje que otros escriban su parte en esta historia. Cerré el portátil y serví más té. El té ya estaba frío, pero mi interior no. Solía pensar que guardar silencio era la mejor manera de mantener la paz en la familia. Ahora entiendo que el silencio no siempre es noble. A veces es la trampa que otros te tienden, y luego la llaman aceptación. Ya he aceptado demasiado. A la mañana siguiente del evento de presentación del contrato, me levanté a las 5:30 como siempre, pero en lugar de preparar té, me puse el abrigo, me até la bufanda y tomé un taxi hacia la antigua notaría del distrito, el mismo lugar donde George y yo firmamos los primeros documentos de participación de Landmark en 1997. Quien me atendió fue una joven llamada Camila, más o menos de la edad de mi nieta. Le entregué el documento de poder nuevo que Andrew había presentado ante el consejo. Ella examinó la firma con atención y me preguntó: ¿está segura de que no es su firma? Asentí. Fui maestra. Reconozco los trazos de mi pluma mejor que las arrugas de mis manos. Esta es una firma escaneada de un documento viejo, pegada en un contrato nuevo. Camila asintió también. Puedo pedir al departamento legal un peritaje de firma, si usted lo autoriza. Le dejé una copia y me fui. No me sentí más ligera, pero por primera vez en muchos meses sentí que caminaba hacia adelante, aunque fueran pasos muy pequeños. Llamé nuevamente a Braxton. Quiero verte. Esta vez no para hacer preguntas, sino para comenzar. 3 días después, estábamos sentados en una pequeña sala del tercer piso de su bufete. No había cámaras, ni secretaria, ni música suave. Solo 2 personas mayores, un abogado y una madre, revisando un capítulo de la historia familiar que había sido silenciado bajo el pretexto del progreso. Braxton sacó el contrato original de inversión de Landmark Green del 97, junto con un anexo especial firmado por George y por mí. Su cláusula de veto sigue vigente. Lo importante es que usted pueda demostrar que Andrew usó engaño para tomar el control. ¿Y si lo logro? Puede anular el contrato con Crescent Holdings temporalmente, suspender la transferencia de acciones hasta que el tribunal determine la validez. Lo miré a los ojos. Mi voz era baja, pero firme. No quiero ganar, solo quiero que me escuchen. Al regresar a casa, empecé a hacer listas. Lista de documentos que he firmado,
Lista de todos los correos relacionados con cambios en la estructura de la empresa. Fechas en que Andrew me pidió firmar cosas urgentes. Nombres de los nuevos asesores legales contratados por él. Reuniones del consejo a las que no fui invitada, pero donde usaron mi nombre como acuerdo tácito. También revisé las cámaras de seguridad de la casa. Andrew las instaló para que te sientas más segura, mamá. Resultó que no me protegían de extraños, sino de alguien dentro de casa. La semana siguiente fui al hospital para un chequeo. También quería tener constancia legal de que aún conservaba mis facultades mentales. El informe médico decía: la paciente está completamente lúcida, con memoria y juicio claros. Guardé ese papel dentro de una carpeta negra donde escribí recuperar. Esa noche recibí un correo anónimo desde una dirección desconocida. julie.parkins@protonmail.com solo decía: no estás sola. Andrew me hizo lo mismo, no te detengas. No respondí, pero supe en ese momento que yo no era su única víctima. A la mañana siguiente le envié un mensaje corto a Rachel. ¿Aún tienes el acta de la reunión del consejo del año pasado? Esa donde te excluyeron. Me la envió en menos de 10 minutos. Leí. Y ahí estaba. Dado que la señora Margaret Whitmore no se opone, el Consejo acuerda otorgar temporalmente todos los derechos de voto al señor Andrew Whitmore. Jamás fui invitada a esa reunión. Nunca firmé autorización alguna, pero usaron mi nombre, como una firma ausente. Braxton sugirió enviar una carta formal a Crescent Holdings solicitando la suspensión del proceso. Estuve de acuerdo. La carta fue firmada con mi nombre completo, junto con las primeras pruebas. 2 días después, Andrew golpeó la puerta de mi habitación. «Mamá, ¿qué hiciste? Solo te recordé que no estoy muerta. ¿Vas a arrastrar a toda la empresa contigo? ¿De verdad crees que Crescent se quedará de brazos cruzados?» Crescent necesita claridad, yo también. Me miró como si ya no me conociera, y quizás esa fue la primera vez en muchos años en que yo también lo vi distinto. Ya no era el niño que abracé en el hospital, era un hombre. Un hombre que había elegido renunciar a sus raíces por trepar más rápido en la escalera del dinero. Esa noche no escribí en mi diario, solo saqué una hoja vieja del cuaderno de George. Tenía una frase que él escribió después de una reunión tensa con inversionistas, en 1998. Nadie puede robarte la dignidad si tú no la dejas en el suelo primero. Puse esa hoja sobre la mesa y al día siguiente fui al tribunal. No para demandar, sino para registrar mi solicitud formal, recuperar mis derechos como cofundadora. El Tribunal de Primera Instancia del Condado de Suffolk se alza en el corazón de Boston, escondido entre rascacielos de vidrio como un anciano que aún guarda una historia que necesita contarse. Ese día llovía suavemente, una lluvia que no mojaba del todo el cabello, pero que sí pesaba en el alma, como si el cielo también supiera que algo debía corregirse, por última vez. Entré al juzgado con mi abrigo gris oscuro y el viejo maletín de cuero marrón que George eligió para mí cuando comenzamos juntos, cuando aún no teníamos nada. Pero esta vez no lo llevaba como recuerdo, lo llevaba como prueba. Andrew llegó minutos después. Llevaba su clásico traje azul marino hecho a medida, corbata perfecta, zapatos brillantes, pero su rostro ya no mostraba la misma seguridad. En su mirada había algo, una mezcla entre defensa y temor, que me lo dejó claro. Hoy no venía a ganar, venía a ver hasta dónde podía llegar su madre. Pasó a mi lado sin saludar, y yo tampoco lo miré. Quien teme la verdad rara vez se detiene en la cortesía. La sala estaba llena, varios medios asistieron. Muchos de ellos no venían por el contrato de 900 millones con Crescent Holdings. Lo que de verdad querían saber era, ¿qué puede hacer que una madre de 74 años demande a su propio hijo? La jueza Evelyn Morris presidía, judía, de cabello plateado, mirada aguda como cuchilla. Escuché el golpe del mazo que abría la sesión con una extraña calma, como si toda mi vida, desde las primeras juntas de accionistas, los inviernos sin dormir junto a George, hasta los momentos en que fui desplazada de lo que ayudé a construir, me hubiera conducido exactamente a este instante. Braxton tomó la palabra con firmeza. Señoría, mi clienta, la señora Margaret Whitmore, es cofundadora de Landmark Green y titular del derecho de veto final según el contrato original de 1997.
Presentamos pruebas de que el poder firmado en marzo de 2024 fue obtenido mediante engaño, sin presencia legal y bajo manipulación encubierta. La señora Margaret nunca renunció voluntariamente a sus derechos. Hay indicios claros de falsificación y mal uso de su firma. Sobre la mesa colocó el contrato original de 1997 con las firmas de George y mía. Informe médico que certifica mi total lucidez. Declaración de la notaria Camila. Grabación de la cámara de seguridad cuando Andrew me hizo firmar papeles fiscales. En la pantalla grande se proyectó el video. Aparezco en la cocina, con una pluma en la mano, sin gafas. Andrew me entrega los papeles. Es solo una declaración de impuestos, mamá. No necesitas leer. Firma aquí abajo a la derecha. Yo firmo, confiando, y pierdo. El abogado de Andrew responde. La firma es auténtica. La señora Whitmore permitió que su hijo la representara. Incluso dijo en reuniones, ya no me importa. Eso demuestra que se retiró voluntariamente. Braxton no discutió, solo dijo, solicito llamar a un testigo inesperado. La puerta trasera se abrió. Una joven entró. La reconocí. Julie Parkins, antigua asistente administrativa de Andrew. Se inclinó ante la jueza y entregó un audio de 3 minutos. En él, Andrew. Ella no leerá, solo ponle otra carátula, que diga impuestos. Ella firmará. El consejo me creerá. Abogado interno. ¿Y si se descubre? Andrew. ¿Y qué? Es una vieja. Nadie le cree ya. El aire se congeló. Escuché un suspiro. Quizá fue el mío. Andrew bajó la cabeza. Por primera vez, noté que sus manos temblaban sobre las piernas. La jueza Morris me miró. Señora Whitmore, ¿quiere declarar? Me levanté, sin papeles, sin mirar a Andrew. No estoy aquí para avergonzar a mi hijo. Estoy aquí porque él me hizo desaparecer, con una sola firma. No busco ganar, no quiero riquezas, solo quiero vivir con mi nombre, ser escuchada, ser respetada. George y yo creamos Landmark. No éramos ricos por el dinero, sino por cada ladrillo que llevaba nuestras ideas y nuestro amor. Si hoy debo hacer esto, no es por venganza. Es para recordar una sola verdad. Nadie tiene derecho a reemplazar a su madre con una firma falsa. Me senté. El silencio en la sala era absoluto. Ni los periodistas escribían. Solo se escuchaba el lápiz de la secretaria del tribunal. Braxton presentó la última prueba. Un USB. Contenía un audio de 2018. La última reunión en que George participó antes de fallecer. Su voz sonaba anciana, pero firme. No confío en ningún consejo que quiera reemplazar el alma de esta empresa con números. Confío en mi esposa, la mujer que no dejó que me rindiera en los peores días. Si yo muero, el último voto es suyo. Si Andrew cruza la línea, recuerden, él no me representa. La jueza declaró un receso de 20 minutos. Salí al vestíbulo. La lluvia seguía golpeando suavemente los cristales. Pensé en George, en la noche en que escribió ese contrato, mientras sonaba jazz suave, y en lo que me dijo, con su último trago de whisky, no me asusta morir, me asusta que tú quedes convertida en pasado. Cuando volvimos a la sala, la jueza Morris dictó sentencia. El poder de marzo de 2024 queda anulado por fraude. La señora Margaret Whitmore mantiene el derecho exclusivo de veto. Se suspende temporalmente toda transacción con Crescent Holdings. Se levanta la sesión. Andrew no me miró al salir, pero se quedó en el pasillo largo rato, con el teléfono encendido en la mano, sin marcar. Pasé a su lado, no dije nada, pero escuché su voz casi en susurro. Mamá. No me detuve. Al llegar a casa, subí al ático. La lluvia no había parado. Serví té. Al apoyar la tetera, mi mano rozó el viejo cuaderno de George. Entre las últimas páginas encontré una nota amarillenta. Si estás leyendo esto, es porque hiciste lo correcto. No llores. Recuerda, una madre no es un peón en el tablero. Eres quien coloca cada pieza en su lugar. Y si debes mover la decisiva, hazlo por la verdad, no por la victoria. Cerré el cuaderno. Por primera vez en años, no me sentí la que mantenía la paz. Me sentí la que avanza. Para proteger el significado de todo lo que George y yo construimos con nuestras propias vidas. Llevaba casi una hora de pie en ese balcón. El viento de octubre soplaba frío entre las macetas de crisantemos marchitos. Abajo, Andrew estaba allí. No levantaba la mirada. No se iba.
15 días después del juicio, era la primera vez que volvía a ver la silueta de mi hijo. Desde aquella audiencia, no había salido de casa más de 300 metros, no por miedo a las miradas ajenas, sino por miedo a mí misma. Temía encontrar a Andrew en alguna esquina y pronunciar su nombre. Temía escuchar su voz y no poder contenerme al preguntar, ¿por qué me hiciste esto, hijo? Así que guardé silencio. Pero callar no es perdonar. Y perdonar no es olvidar. Cada noche escribía unas líneas en mi cuaderno. Algunas veces solo decía, hoy no pensé en él, 4 horas. Otras, soñé con George, me preguntó por qué no he escrito la carta. Escribí esa carta, pero nunca la envié. No porque no supiera qué decir, sino porque no sabía si él la leería, o si simplemente se reiría, como aquella vez que dijo, mamá ya está vieja, ya no sirve para nada. Recibí una invitación de un canal de televisión. Querían que contara mi regreso al poder tras el juicio de los 900 millones de dólares. Rechacé. No quiero ser un símbolo, solo soy una madre, que fue borrada de la vida de su hijo y que intenta seguir viviendo como si eso nunca hubiera ocurrido. Me miré al espejo esa mañana. Mi cabello estaba más blanco, mis hombros más frágiles, pero mis ojos nunca brillaron tanto. No porque fuera fuerte, sino porque aprendí a mirar la verdad, aunque duela respirar. Rachel sigue viniendo cada viernes. Trae pan crujiente, leche de almendras y el periódico. No pregunta por Andrew, y yo tampoco lo menciono. Hay silencios entre dos mujeres que solo pueden llenarse con vapor de té y el crujido del papel, pero sé que le preocupa. Una tarde lluviosa me dijo, si yo fuera Andrew, creo que me daría tanta vergüenza que no podría mirar a mamá. Le respondí, tú no eres Andrew, pero deseo que un día él llegue a parecerse a ti. Rachel apretó mi mano por mucho tiempo, y entre sus dedos dejé de sentirme abandonada. Esa noche subí al ático para regar las plantas como siempre. Bajo la tenue luz de la calle vi a un hombre de pie, en silencio. Miraba hacia el balcón. Era Andrew, sin gorra, sin gafas oscuras. Solo él, mi hijo, con un abrigo gris piedra, visiblemente más delgado. Me quedé quieta. No levanté la mano, no sonreí. Solo nos miramos, no por mucho tiempo, pero suficiente para saber que él aún no ha desaparecido, y suficiente para que él supiera que yo aún estoy aquí. Volví a la habitación, no corrí las cortinas. Esa noche escribí en mi cuaderno. Si corro las cortinas, significa cerrar, pero no lo hice, así que todavía creo. A la mañana siguiente, encontré un objeto en el buzón, sin sello postal, sin remitente, solo una memoria USB negra, etiquetada. George 2019, respaldo 2. La conecté al portátil. Se escuchó un audio corto, la voz de George, débil pero clara. Si estás escuchando esto, Margaret, tal vez te sientes perdida. Pero recuerda, no te elegí por ser fuerte, te elegí porque eres verdadera. No tienes que demostrar nada, pero si un día tienes que luchar, hazlo para no perderte a ti misma, no para ganar. Lo escuché 3 veces, y en cada una mis lágrimas caían más suaves, pero más profundas. No sé quién dejó esa memoria. Rachel, Andrew, pero sí sé esto. George nunca me dejó, ni siquiera después de irse. Una semana después revisé mi viejo correo, el que usaba para WL Capital. En la carpeta de spam encontré un mensaje con asunto lo que mamá aún no sabe. Enviado por Andrew, 3 semanas atrás. Lo abrí. Mi corazón retumbaba. Mamá, si estás leyendo esto, es porque no tuve el valor de decírtelo en voz alta. Tenías razón, me equivoqué, no solo por el contrato, sino por pensar que ya no necesitabas estar presente. Nunca me preparé para el día en que salieras de mi sombra, pero lo hiciste, y me obligaste a mirarme de verdad. No espero tu perdón, solo espero que no desaparezcas. Cerré el portátil. No lloré. Solo sentí que ya no estaba siendo devorada por el dolor. Esa noche llamé a Rachel. Quiero crear una beca. ¿Cómo se llamará, mamá? Second Spring, segunda primavera. ¿Para quién? Para quienes fueron borrados de la vida de sus seres queridos, pero aún así eligieron seguir sin venganza. Rachel sonrió, con la voz temblorosa. Esa eres tú. No respondí.
Pero sabía, había comenzado de nuevo, no desde el rencor, sino desde la fe de que quien traicionó ayer aún puede volver mañana. 3 días después, encontré una carta bajo el portón. La letra era torpe, pero familiar, auténtica. Mamá, he estado bajo tu casa 4 veces. Cada vez deseé que cerraras las cortinas para ya no tener motivo para intentarlo. Pero no lo hiciste. Dejaste la luz encendida, regaste las flores, te quedaste allí, como si nunca te hubieras rendido. Sé que no lo merezco. Pero si algún día me ves subir los escalones de tu casa, no abras la puerta aún, déjame estar de pie, para que veas que estoy aprendiendo a ser persona otra vez. Andrew. Doblé la carta. No la guardé. La puse sobre la mesa de la sala, junto a la vieja foto de boda de George y Mia, y salí al balcón. Regué las plantas. No miré hacia abajo. No busqué. Solo dejé que el viento jugara con mi cabello. Y por primera vez en muchos años, no sentí que debía ganar. Solo que debía vivir. Durante mucho tiempo pensé que nunca volvería a entrar a la habitación del ático de nuestra casa. Ese era el lugar donde George solía colocar su amado piano, donde escuchábamos música los domingos por la tarde, donde yo escribía en mi diario durante los pocos años en que la armonía familiar todavía existía. Pero después del juicio, después de que la verdad saliera a la luz y mi nombre fuera devuelto al lugar que le correspondía en los registros legales, me encontré de pie frente a esa puerta, empujando suavemente la madera que no se abría desde hacía años. Y lo que sentí no fue dolor, fue algo más sereno, como si el tiempo no borrara los recuerdos, sino que simplemente los cubriera con una fina capa de polvo. La habitación estaba igual que la última vez que salí. El piano viejo cubierto con un paño delgado, la estantería ladeada por una pata rota, las cortinas de encaje amarillentas colgando junto a la ventana. Afuera, los arces comenzaban a brotar hojas nuevas. El viento traía ese olor húmedo y familiar de madera vieja y de memoria. Me senté, abrí el piano, un gesto que había evitado por 7 años, y dejé que mis dedos tocaran las teclas. No toqué ninguna melodía, solo dejé que el sonido me guiara. Andrew no llamó después del juicio, tampoco envió mensajes, pero recibí un paquete del bufete que representaba al fondo Crescent Holdings. Adentro venía la transferencia de acciones de WL Capital, de Andrew a mi nombre, y una carta sin firma, escrita a mano, con solo unas líneas. No lo merezco, pero tú sí mereces algo mejor que esto. Reconocí su letra. Andrew siempre hacía el trazo de la G con un gancho exagerado. Y supe que, más que una disculpa, esas palabras eran el comienzo de algo que pensé que nunca volvería, el arrepentimiento verdadero. Aún así, no lo llamé. No soy de las que se ablandan con un pedazo de papel. Perdonar no es un acto instantáneo, es un camino largo, y quien da el primer paso no siempre es quien causó la herida. Comencé a caminar cada mañana, no por salud, sino porque necesitaba una razón para alejarme de esa silla al lado de la mesa, donde solía sentarme mirando hacia la puerta esperando que un hijo regresara. Pasaba por la vieja panadería que le gustaba a George, por el parque donde volábamos cometas con Rachel, y a veces solo me detenía frente al cartel del hospital Landmark Green para recordarme a mí misma. Yo fui quien ayudó a construir algo con verdadero significado. Una mañana, a finales de marzo, al regresar de mi paseo por Beacon Hill, encontré un sobre en el alféizar de la ventana. Sin sello, sin remitente, solo una línea escrita a mano. Mamá, no puedo regresar si tú nunca cerraste la puerta. Adentro había un fax, confirmación de que Andrew había creado una beca anónima para estudiantes de medicina en la Universidad de Boston, a nombre de Margaret G. Whitmore, quien creyó que la bondad es una elección. Me senté en el escalón, sostuve la carta. Y no lloré. No sentí rabia, solo una calma silenciosa, como cuando se cierra un libro al llegar a la última página. Sabes que no lo volverás a leer, pero tampoco lo vas a tirar. Llevé la carta al ático, allí donde George había plantado lavanda y romero en pequeñas macetas de barro. Soplaba una brisa de abril, el cielo estaba gris, pero no llovía. Coloqué la carta junto a las plantas y abrí el cuaderno de cuero marrón de George. En la contraportada, pegado con cinta vieja, había un papelito que nunca había notado. Era su letra, con pluma. Si estás viva y estás leyendo esto, entonces probablemente hiciste lo correcto.
No perdones a quien no se arrepiente, pero si alguien sabe admitir su error, déjalo recorrer su propio camino de redención, no para que tú le debas nada, sino para que él pueda crecer. Me quedé allí por mucho rato. Recordé nuestros primeros días fundando Landmark Green. Fracasamos. Nos rechazaron. Se burlaron de la idea de poner la humanidad por encima de las ganancias. Pero George nunca cedió. Creía que un lugar para sanar no podía construirse sobre la desconfianza. Una vez le pregunté, ¿y si un día nuestro hijo nos da la espalda? ¿Lo perdonarías? Él sonrió. No lo perdonaría, pero le dejaría volver, siempre y cuando camine por el camino correcto. El camino recto no siempre es el más corto. A veces los desvíos enseñan más. Esa tarde busqué mi vieja receta de pay de manzana del cuaderno de los años 80. Hice una bandeja grande, no para nadie en especial, sino porque necesitaba hornearme a mí misma, la parte de mí que había olvidado entre tantos años de aguantar y proteger. Puse el pay sobre la mesa, junto a una taza de té. No había nadie al frente, pero no sentí vacío. En ese silencio, escuché mi propia voz. No era la que repite reproches, era la voz de alguien que ya cruzó el dolor y decidió seguir. Andrew no vino en Pascua, pero encontré un pequeño ramo, lavanda y mimosa, en la entrada, sin firma, solo una nota. La primavera llega, incluso si nadie la nombra. Sonreí. No necesito una gran disculpa, no necesito un abrazo. Solo necesitaba saber que mi corazón ya no guardaba rencor, y si Andrew quiere volver, el camino ya no está cerrado. Esa noche encendí una vela en el ático. Afuera la llovizna caía suave. No encendí la luz. No la necesitaba para ver la habitación. Solo necesitaba una chispa para creer que algo dentro de mí aún no se ha apagado. Me senté junto a la ventana y abrí mi viejo diario. En la última página escribí: no necesito perdonar para estar en paz. Solo necesito dejar de castigarme por los errores de otros. Me dijeron que era demasiado vieja para comenzar de nuevo, pero hoy sé, nadie es demasiado viejo para vivir su propia primavera. Y si tú eres una madre que fue olvidada, si tú eres un hijo que se alejó por enojo, o si alguna vez pensaste, es demasiado tarde para volver, recuerda esto, nadie te obliga a olvidar. Pero tú puedes elegir seguir viviendo sin encarcelarte en los errores ajenos. Hay primaveras que nadie celebra, pero si un día sales, respiras hondo y dices, merezco la luz, no porque alguien me la dé, sino porque sigo viva. Entonces, esa es tu primavera. Deja un comentario, aunque sea solo una frase. Te entiendo. Porque a veces ese pequeño gesto es suficiente para que alguien, al otro lado de la pantalla, sepa que no está solo. Y si deseas seguir acompañándonos en historias como esta, donde las mujeres que no son ruidosas ni jóvenes, pero aún tienen una voz que merece ser escuchada, te invitamos a suscribirte al canal She Stories Margaret, donde cada relato se cuenta con emoción y verdadero significado. No porque seamos expertas en narrar, sino porque aquí, aquellas que fueron consideradas invisibles vuelven a ser nombradas con la dignidad que siempre merecieron. No necesitas desaparecer para tener valor, solo necesitas ser escuchada, en el momento justo, por la persona correcta. Esta es una historia ficticia, sin intención de ofender ni señalar a nadie en particular. Ha sido creada con el único propósito de transmitir una lección significativa, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.